Yo quiero dedicar este mensaje a todos los hermanos que están atravesando un tiempo de luto, de dolor. Quiero dedicar este mensaje a la familia López López y quiero dedicar este mensaje a todos los hermanos que tal vez como yo tenemos a alguien que se fue a la eternidad y que ya llegó, ya terminó la carrera y que ahora nos corresponde a nosotros terminar la carrera. Por eso dedico este mensaje a todos ustedes, mis amados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 7 hasta el versículo número 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 10. Y la Biblia dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En esta vida, nosotros debemos entender que si abrazamos el regalo de la salvación, la vida habrá valido la pena. Si hemos recibido al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, la vida habrá valido la pena. Y aunque la partida de un ser querido y aunque la ausencia de alguien duele tanto, Dios hoy quiere motivarnos a que entendamos que hay una promesa de parte de Dios. Y esa promesa de parte de Dios es una recompensa o unas recompensas que son eternas. Por eso en esta mañana quiero compartir con mis hermanos y motivado y guiado por el Espíritu de Dios, quiero animarnos a que entendamos que existen unas recompensas eternas. Y Dios quiere motivarnos para que alcancemos las recompensas que Él ha establecido. Ahora, en cuanto a las promesas, Dios nos diseñó para ser motivados a través de ellas, las recompensas. Y existen dos puntos esenciales. El primero, la promesa, uno se motiva por una promesa de ser recompensado, por una motivación. Uno se motiva al saber que hay una recompensa. Pero segundo, también hay un miedo a perder la recompensa. De tal manera que Dios quiere motivarnos a través de su palabra a que sepamos y entendamos que esta carrera que estamos corriendo tiene una recompensa. Pero no es cualquier recompensa, es una recompensa eterna. Es una recompensa eterna. Cuando miramos nuevamente este pasaje bíblico, yo encuentro algo muy especial acá. Aquí, inmerso en el pasaje bíblico, hay una motivación. En primera instancia, la motivación que el pasaje muestra es el regalo de la salvación. Y yo no sé si a ustedes les pasa, y quiero que ese sea el deseo, igual que a mí, pero yo me siento feliz de que el Señor me haya encontrado. Porque yo era el peor de todos, pero Dios me encontró, me alcanzó. Y esa es una tremenda bendición, el regalo de la salvación. Hace 8 días aprendimos que el mensaje de la cruz es un mensaje de salvación. Y nuestro derrotero es ese, la salvación en Cristo Jesús. Pero hay una segunda motivación que todavía sigue siendo muy importante. Y en el versículo número 10, como ustedes lo ven en pantalla, mis hermanos, el texto es muy claro porque aquí hay una motivación tremenda. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos o nos presentemos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Dios quiere motivarnos con un premio en ese lugar. Ahora, el tribunal de Cristo es un evento, pero es un evento no para condenación, es un evento para entregar recompensas. Ahora, la salvación, y esto tiene que quedar muy claro, la salvación es un regalo de parte de Dios. Por gracia fuimos salvos, es un regalo de parte de Dios. Así que ese regalo se basa en creer, en creer. Pero hay un texto bíblico que me lleva un poco más allá. Efesios capítulo 2, versículos del versículo 8 hasta el versículo número 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la Biblia, porque por gracia, o bueno, por el regalo que no nos merecíamos, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo ¿de quién? De Dios. O sea, nosotros no lo merecemos, Dios nos lo da. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación no se gana por lo que yo haga, se ganó por lo que ya Dios hizo por nosotros. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces acá surge una pregunta que es pertinente. La pregunta es, ¿hacemos buenas obras para ser salvos? Definitivamente no. La salvación no se gana por obras. Sin embargo, Dios diseñó las recompensas para que nosotros anduviéramos en buenas obras. Dios diseñó las recompensas para que anduviéramos en buenas obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. La Biblia dice, he aquí, y está hablando en primera persona, como dicen los mexicanos, el mero mero. He aquí, yo vengo pronto, el Señor Jesús, y mi galardón o mi recompensa o mi premio viene conmigo. ¿Para qué, hermanos? Recompensar a cada uno según sea. Eso significa que las recompensas no se ganan sin esfuerzo. Las recompensas están basadas en nuestras acciones. Las recompensas están basadas en nuestras acciones. Ahora, las recompensas se basan en unos libros que la Biblia hace mención. Y es importante que entendamos esto porque de allí se extracta el premio que vamos a recibir. Apocalipsis capítulo 20, versículos del versículo 11 al versículo 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice la Biblia, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro. ¿Es el libro de qué? Entonces anótelo allí, un libro importante, el libro de la vida. Dios todavía usa los libros, como los libros contables, todavía usa los libros. Entonces dice que el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? En este pasaje bíblico se describe perfectamente un libro que se llama el libro de la vida. Y es un tremendo gozo que nuestros nombres estén escritos en ese libro. Y alguien diría, no, pero es que estamos en la era digital donde todo está en la nube. Pues en la nube de Dios están los nombres
de todos los que hemos recibido y aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Usted está en ese libro? Es mi pregunta. ¿Yo estoy en ese libro? Esa es una pregunta pertinente porque yo creo firmemente que Nidia estaba en ese libro, el libro de la vida. Lucas capítulo 10, en el versículo 20, hay una descripción maravillosa que hace el Señor Jesús. Dice: pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, no se regocijen de que ustedes reprenden demonios, sino más bien regocíjense de que sus nombres estén escritos ¿dónde? En los cielos. Qué bendición que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Otro libro, Malaquías capítulo 3 versículos 14 al 18. Entonces, el libro de la vida, hay varios libros, pero acá menciona propiamente el libro de la vida. Malaquías capítulo 3 versículos 14 al 18 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, qué bueno es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia del Señor de los ejércitos? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y se escaparon. Versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. ¿Y qué dice ahí? Y fue escrito libro de memoria. Entonces, apunte mi hermano, el libro de la vida, pero existe otro libro que se llama el libro de memoria. Delante de él, para que los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro. Eso es lo que somos para Dios, especial tesoro. Ha dicho del Señor de los ejércitos: en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, el malo, entre el que sirve al Señor y el que no le sirve. Hay un libro que se llama el libro de las memorias. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que me ha pasado a mí, pero yo a veces me he hecho esta pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si vale la pena servir al Señor? ¿Será que vale la pena el sacrificio y el esfuerzo que a veces se hace? Y la Biblia me confirma tajantemente que vale la pena servir al Señor. Cada vez que usted sirve al Señor y hacemos algo por el Señor, la Biblia dice que nuestros nombres se escriben en ese libro que se llama el libro de las memorias de Dios. Hebreos capítulo 6 versículo 10. Y aquí vamos entendiendo un poco más que servir al Señor es una bendición. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar ¿qué? Nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso significa que cada acto de servicio y cada tiempo que se invierte en la obra del Señor será recompensado. Mateo capítulo 10 versículo 42 dice, y miren lo que dice el texto, dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá ¿qué? Su recompensa. Por pequeño que hagamos en la obra del Señor, será recompensado. Ahora, ¿cómo debemos responder a esto? ¿Cómo debemos responder a esta promesa y a esa promesa de recompensa de parte de Dios? Y si volvemos a mirar en 2 de Corintios, en el capítulo 5, más precisamente en el versículo 10, allí el apóstol Pablo propone algo especial. En el versículo 10, si lo volvemos a mirar, dice: porque es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Miren que yo observo, mis hermanos, que el apóstol Pablo tenía una reverencia, un temor hacia no perder la salvación, sino hacer
descalificado para recibir la recompensa. Por eso, si nosotros queremos recibir la recompensa, es necesario que nos entrenemos día a día. Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 27, el apóstol Pablo lo tenía muy claro. El texto dice, sino que golpeo, o en otras palabras, ejercito, me disciplino, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y saben, mis hermanos, que esto despierta en mí temor. Yo le decía a los hermanos el día martes en el ciclo 5 y teníamos una plática muy bonita acerca del terreno en el cual se siembra la semilla. Y yo les decía, qué oso, qué miedo, que un día que por la misericordia y la gracia del Señor, el Señor me permitió estar acá compartiendo un mensaje, qué oso sería que llegara al final y que ustedes no me encontraran al final de la carrera. Qué oso es que mi nombre no esté escrito en el libro de la vida. Qué vergüenza. Por eso Pablo es tajante al afirmar, tenemos que entrenarnos día a día. En segunda de Juan, en el capítulo 1, en el versículo número 8, la Biblia nos aclara todavía más el panorama. Dice, mirad por vosotros mismos, es decir, no miren a los demás, mírense usted mismo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Examinémonos a diario a nosotros mismos. En Juan, en el capítulo 15, en los versículos del 1 al 8, el Señor Jesús nos hace una invitación al particular. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego para que arda. Versículo 7. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Las palabras del Señor Jesús son una constante invitación a ser productivos. ¿Y ser productivos con qué sentido? Con ganar la recompensa que Dios tiene para nosotros. En Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo número 1, la Biblia describe esto como una carrera. Y el texto dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida en Cristo Jesús es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia. Acá no gana el que llegue más rápido, acá gana el que resista. Por favor, mire a la persona que tiene al lado y dígale, resista en esta carrera. Es una carrera de resistencia. Ahora, ¿dónde o en qué lugar vamos a ser recompensados? Porque todo esto suena muy especial y lo creo, pero sigamos mirando, porque Dios no es un hombre para mentir. ¿Y cuál es el lugar de las recompensas?
Si volvemos a mirar en 2 en el capítulo número 5, en el versículo 10, ahí nos dan el lugar donde vamos a ser recompensados. Y dice, porque es necesario, porque es vital que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. ¿Dónde seremos recompensados? En el tribunal de Cristo. Ahora, yo les dije, mis hermanos, que el tribunal de Cristo es un evento que no está diseñado para condenar. Por el contrario, es un lugar de premiación. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo número 1, la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Eso significa que el tribunal de Cristo no se diseñó para condenarnos. A mí me impacta que la palabra tribunal viene de un vocablo griego que se traduce como asiento. Y es la palabra bima, asiento. Y ese asiento era una silla que estaba puesta en lo alto, donde un juez observaba lo que hacían los competidores. Así que este juez desde lo alto mira el comportamiento de los competidores. Y en Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 24, la Biblia es muy tajante en lo que tiene que decirnos. Dice, mas si el justo, atención a esto porque estamos hablándole a justos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad, es decir, si nos alejamos del Señor, si acabamos la carrera, si no seguimos corriendo con paciencia, entonces pasará esto. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiera maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Es la pregunta. Ahora, la respuesta es muy evidente. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ella morirá. Mis hermanos, esto significa que la recompensa se puede perder. La salvación se puede perder. Por eso es una tarea diaria con el Señor. Mis hermanos, esta carrera no es de velocidad, vuelvo a reiterarlo, es de resistencia. Por eso yo los felicito, mis amados, porque a pesar de lo que estamos viviendo, seguimos corriendo esta carrera. Y la idea es llegar, así sea aporreados, pero llegar a la meta. Dígale a la persona que tiene al lado, vamos a llegar a la meta. Así sea aporreados, pero vamos a llegar. Ahora, ¿cuál será el proceso de las recompensas? ¿Cómo será ese proceso? En 1 Corintios, en el capítulo 3, en los versículos del 11 al 15, la Biblia da un escenario maravilloso sobre el proceso de la recompensa. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? ¿Cuál es ese fundamento? El Señor Jesús. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare, atención a esto, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea el fuego, la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿será qué? Recompensado. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Imagínense que este versículo, mi amado y mi amada, tiene la imagen de un edificio que se está incendiando.
Y llegaron los bomberos a apagar, a extinguir las llamas, pero encontraron que el edificio que fue hecho en oro, en piedras preciosas, no se quemó, sino que permaneció. Pero por el contrario, el edificio que fue construido con hojarasca y heno fue lo más rápido que se quemó. De tal manera, mis hermanos, que el proceso de las recompensas depende del material con el que estoy edificando. Mi pregunta, o la pregunta que nos hace el Espíritu de Dios, es: ¿con qué material estamos edificando? Ahora, aquí hay unos parámetros concernientes a la recompensa y tienen que ver con esos materiales con los que edificamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Hoy hay muchas citas bíblicas, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 5 dice: tú pues, atención a esto, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Eso significa que la vida en Cristo no es fácil, pero es lo mejor. La vida en Jesús no es fácil, pero es lo mejor. Y ustedes, como héroes de la fe, lo saben. Versículo número 4. Ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso significa que las recompensas serán otorgadas por mi esfuerzo, gallardía y valentía en la obra del Señor. Los materiales se dan por este tipo de cosas. Mis hermanos, no se sientan tristes, no se sientan desamparados. Por más tribulaciones que tenemos, por más dolor que estamos enfrentando, mis amados, estamos construyendo con buenos materiales. Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42, dice el texto: el que a vosotros recibe, y está hablando en primera persona el Señor Jesús, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, ¿qué pasará? Recompensa de justo recibirá. Versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto significa que el servir al Señor es construir con buenos materiales. Y lo que construimos con buen material, el fuego no lo quema. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy seguro que eso fue lo que Nidiecita construyó en su vida. Construyó con buenos materiales. Lucas capítulo 12, versículo 48. Miren lo que dice la Biblia. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso significa que el construir o los materiales también están determinados por poner en manos de Dios los talentos que me ha entregado. Por eso, mis hermanos, nunca rehúsen poner sus talentos en el servicio al Señor. Eso ayuda a garantizar buenos materiales que van a perdurar, porque al que más se le da, más se le pide. Ahora, las recompensas son otorgadas por unos puntos especiales. Primero, las recompensas son otorgadas por el uso espiritual de nuestros bienes materiales. Son otorgadas por el uso espiritual de nuestros bienes materiales. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, dice la Biblia: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Pues no hay entierro con trasteo, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo que. Entonces eso es como un ahorro programado. Buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de ¿qué? De la vida eterna. Mis hermanos, cuando nosotros servimos al Señor y cuando colocamos nuestros recursos para la obra del Señor, lo que estamos haciendo es preparándonos para una jubilación eterna. Todos nosotros nos esmeramos y hay que hacerlo. Trabajamos duro para poder tener una jubilación terrenal. Pero qué mejor es acceder a una jubilación eterna. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20, dice la Biblia lo siguiente: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20. Sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Esto quiere decir que el mejor depósito que podemos hacer en esta vida es para la vida eterna. Ese es el mejor ahorro que podemos hacer. Esa es la mejor garantía, sembrar para la vida eterna. ¿Cómo más son otorgadas las recompensas? Cuando tratamos a las personas con amabilidad. Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo cosecharemos o seremos recompensados, sino que desmayamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? ¿Bien a quién? A todos. Pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Eso significa que hay una recompensa cuando yo trato con amabilidad a mis hermanos y precisamente a mis hermanos en Cristo. ¿Por qué otra cosa recibimos o serán otorgadas las recompensas? Por las motivaciones o intenciones puras o correctas. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice de la siguiente manera. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de la iglesia. ¿Cierto? Entonces en este caso, ¿quién recibimos la recompensa o la alabanza de parte de quién? De Dios. Eso significa, mis hermanos, que cuidado con juzgar las motivaciones, cuidado con juzgar las intenciones. A la final, el fuego probará nuestras obras. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y este pasaje tiene que ver todo con lo que les acabo de mencionar. En el versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando pues ustedes ofrenden, no hagan tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3. Mas cuando tú des tu ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y el versículo 4. Para que sea tu ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué pasará? Te recompensará. Acá cabe una pregunta que me parece que es pertinente. La pregunta es: ¿qué busco? ¿El aplauso de los hombres o el aplauso de Dios? ¿Qué busco? ¿El aplauso de los hombres o el aplauso de Dios? Y yo recibiré recompensa por mis correctas motivaciones. Y por último,
Yo también recibiré recompensa, o las recompensas son otorgadas cuando dejo todo por seguir al Señor. En Mateo, en el capítulo 19, en los versículos 27 al 30, y estos versículos son muy especiales porque cuando yo era niño, una maestra de escuela dominical que se llamaba en ese tiempo, nos enseñó este texto y se quedó muy grabado en mi corazón. Dice el texto: entonces respondiendo Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y la pregunta de Pedro es: ¿qué pues tendremos? ¿De qué vale la pena seguir a Dios? ¿Sí valdrá la pena esto? Y miren lo que dice el Señor Jesús, versículo 28. El Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, y esta es una palabra para cada uno de nosotros, nosotros que hemos seguido también, nos sentaremos sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire, vamos a tener un lugar de preeminencia junto al Señor. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por el nombre del Señor, recibirá ¿cuánto? 100 veces más. ¿Pero dónde? Aquí. Y lo mejor de todo, y heredará la vida eterna. Versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Mis hermanos, dejar todo por seguir al Señor trae recompensas. Por eso yo les animo y me animo a mí mismo a que continuemos con esta carrera, porque vale la pena seguir esta carrera, vale la pena seguir al Señor, porque seguir al Señor trae recompensas para esta vida, pero lo mejor de todo, para la vida eterna. Concluyendo, mis hermanos, quiero solamente poner dos conceptos claves, dos recompensas latentes. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12, y ya con esto concluyo. Segunda de Timoteo 2:12, porque Tata debe estar ya cansada de digitar. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, atención a esto, si sufrimos, también ¿qué? Reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren reinar con el Señor? Yo por lo menos en ese tiempo quiero ser alcalde de Bogotá. Déjenme soñar. Si sufrimos, al menos edil, si sufrimos también reinaremos con Él. Pero si le negáramos, Él también nos negará. Dios ha prometido un trono para cada uno de nosotros. Y una segunda consideración: Dios ha prometido algo maravilloso. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 10 al 11, y con esto termino. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero acá hay algo interesante. Dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño, ni tampoco sufrirá la segunda muerte. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Que cada uno de nosotros será bendecido y recompensado, pero lo mejor de todo es que no moriremos en la segunda muerte, porque habremos alcanzado la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena luchar esta batalla y seguir esta batalla? ¿Vale la pena correr esta carrera? Indiscutiblemente vale la pena. Y mis hermanos, si nosotros tuviéramos solamente esperanza en esta vida, seríamos los más dignos de lástima. Pero nuestra esperanza va más allá. Nuestra esperanza es la vida eterna. Y yo doy gracias a Dios porque ejemplos como los de Nidia me motivan a seguir adelante. Y yo bendigo y honro su memoria y doy gracias a Dios por todos estos hermanos que se han ido, pero han alcanzado la recompensa de parte del Señor. Yo espero que todos nos encontremos en ese lugar maravilloso, pero a ese lugar accedemos solo a través del Señor Jesús.
No hay otra forma. Solamente nuestro nombre será escrito en el libro de la vida cuando recibamos al Señor Jesús. Por eso les invito a que por un momento nos pongamos de pie, mis amados. Yo siempre pensaba que Hebreos capítulo 11 ya se había terminado, los héroes de la fe. Yo pensé que ya no habían más héroes de la fe. Pero en estas últimas semanas he descubierto que hay héroes de la fe. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Betulia, porque es complejo poder tener un proceso tan difícil. Yo admiro a la pastora Consuelo porque en medio de ese dolor sigue adelante en esta carrera. Al pastor Omar, a pesar de tantos embates, siguen perseverando en esta carrera. De tal manera que entiendo que los héroes de la fe siguen ahí. Mis amados, ustedes son héroes de la fe. Ustedes que perseveran por el Señor, que a pesar de las dificultades siguen firmes, que a pesar del dolor siguen ahí, que a pesar de que haya un cuestionamiento por las cosas que han sucedido, permanecen firmes y fieles. Los felicito. La Biblia habla de esos héroes de la fe. También la Biblia dice que algunos de ellos vieron las promesas de lejos y las saludaron. Posiblemente no vamos a alcanzarlo todo en esta vida, es muy probable, pero lo mejor de todo es que alcancemos la salvación otorgada por medio de nuestro Señor Jesús. Solamente vamos a llegar al final de la carrera con su ayuda. Esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. En esta carrera vamos a ciegas. La Biblia dice que no andamos por vista, andamos por fe. Andamos viendo al invisible. Y aunque no entendemos muchas cosas, aunque no entendemos la gran mayoría de dolores que ocurren en nuestra vida, podemos creer que Dios está con nosotros. Vamos a llegar al final, mis hermanos. Vamos a llegar al final. Dígale a la persona que tiene al lado: ánimo, vamos a llegar al final. Vamos a llegar al final. Vamos a llegar al final. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no eres un hombre para mentir. Tú no nos das promesas por echar suertes o dados. No, tú eres real, Señor. Y aunque hay dolor y hay sufrimientos, también hay bendición, Señor. Aunque hay tristeza, también hay esperanza, Señor. Si en esta vida toda nuestra esperanza fuese esta, qué triste sería. Pero mi vida no está en este plano, mi vida trasciende. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de Cristo Jesús recibimos entrada a la vida eterna. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, nadie llega a recibir las recompensas si no es por medio de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, allí donde usted está, dele gracias a Dios. Aunque la vida duele en ocasiones y es dura, también hay esperanza. Hay esperanza para seguir. Nidia alcanzó, Nidia llegó al final. Nidia ya está en ese lugar maravilloso. Ahora nosotros tenemos que seguir esta carrera. Tenemos que seguir esta carrera. Ánimo, mi hermano, adelante. El Señor esta mañana me decía: diles que yo voy a seguirlos animando. Y Dios nos está haciendo porras. Dios está desde esa silla bima diciendo: ánimo, tú puedes, ánimo. Aunque sea difícil, ánimo, 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 adelante. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Con dolor, con tristeza, con lágrimas, sigue corriendo. Ánimo, la carrera no ha terminado. Hay una corona de vida. Vale la pena seguir al Señor. Yo, por la gracia y la misericordia de Dios, he tratado de caminar 42 años de mi vida y no ha sido fácil y he fallado muchas veces. Y si ustedes me conocieran, se decepcionarían de mí. Pero Dios ha tenido misericordia y quiero llegar al final. Quiero llegar al final y a veces me duele y a veces quiero abandonar la carrera, pero les digo: hermanos, no la abandonen.
sigan adelante, sigan corriendo, aunque sea golpeados, raspados, sigan corriendo, porque vale la pena llegar al final. Padre, te damos gracias porque vale la pena llegar al final. Vale la pena llegar al final. Por eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por eso hoy corremos a ti, porque tú eres esperanza de vida, tú eres salvación, tú eres vida, Señor, tú eres solamente, Señor, tú eres. Por eso mientras corremos, decimos: Señor, correré a ti, correré a tu encuentro, correré a ti y llegaré hasta el final.